Termogravimetría es la rama del análisis térmico que examina los cambios de masa de una muestra como función de temperatura en el modo de escaneo o como función de tiempo en el modo isotérmico. El cambio de masa característico de un material es fuertemente dependiente de las condiciones experimentales usadas. Factores tales como el cambio de masa, de volumen, de forma física, de geometría y de naturaleza de la muestra calentada influyen directamente en las características de la curva recopilada en los análisis termogravimétricos. Las curvas termogravimétricas normalmente se grafican como el cambio de masa expresado como porcentaje en el eje vertical y temperatura o tiempo en el horizontal. La interpretación de los datos de termogravimetría es a menudo facilitada por comparación con datos experimentales de otras técnicas instrumentales como DSC y DTA. Las curvas termogravimétricas son obtenidas por el uso de termobalanzas, cuyos elementos principales son una microbalanza electrónica, un horno, un programador de temperatura y un instrumento para registrar los datos del dispositivo simultáneamente. Este instrumento debe estar aislado de vibraciones mecánicas para un correcto registro de los datos. Igualmente, no debe estar expuesto a fuertes corrientes de aire, altos niveles de humedad o a fluctuaciones largas de temperatura ambiental. La microbalanza debe registrar de forma precisa y reproducible los cambios de la masa de la muestra, bajo un rango de condiciones atmosféricas y bajo un amplio rango de temperaturas. La microbalanza debe además proveer una señal electrónica que pueda ser usada para monitorear el cambio de masa usando un registrador gráfico o una microcomputadora. Debido a esto, es necesario calibrar la microbalanza periódicamente. La muestra a ser estudiada es ubicada en el sostenedor de muestra o en un crisol que es montado en el brazo de pesado de la microbalanza. La forma, conductividad eléctrica y masa térmica del crisol son por lo tanto importantes a la hora de realizar el análisis. El horno debe tener una zona caliente de temperatura uniforme, que debe ser lo suficientemente larga como para acomodar la muestra y el crisol. La temperatura de la zona caliente por lo general corresponde al registro de temperatura del horno. La bobina de calentamiento del horno debe estar aislada no inductivamente para evitar interacciones magnéticas entre la bobina y la muestra. Las termobalanzas también pueden estar disponibles con hornos de infrarrojo. Estos son hornos que están compuestos de cables de filamento de tungsteno que está simétricamente organizado en unas carcasas reflectivas que enfocan la radiación infrarroja a la muestra. Para asegurarse de que la temperatura del horno es controlada precisamente durante el experimento, la máxima temperatura de operación debe ser menor a 100 Kelvin por encima del rango experimental deseado. Es esencial que el horno no afecte el mecanismo de la microbalanza de ninguna manera. La operación del horno es controlada por el programador de temperatura que asegura un perfil de calentamiento lineal sobre un rango de tasas de calentamiento. La temperatura máxima de funcionamiento del horno debe ser 100 grados Kelvin, por encima de la real deseada. Esto para controlar la temperatura con precisión y facilitar el calentamiento de la muestra. El horno se controla mediante un programador de temperatura. Esto permite que el calentamiento ocurra de manera lineal mediante un rango de velocidad determinado. Sin embargo, siempre existe una diferencia entre la temperatura del horno y la de la muestra, debido a que el termopar no está en contacto directo con ella, sino que mide la temperatura de los alrededores de esta, razón por la cual la verdadera temperatura de la muestra no se conoce. En la figura podemos ver diferentes configuraciones del termopar y la muestra. Otro factor que puede afectar el valor medido como temperatura de la muestra es la conductividad térmica, ya que esta propiedad posee un valor distinto según el gas, tal como se observa en la tabla. Por otra parte, crisoles de geometría inadecuada o gran masa térmica influyen en la diferencia entre la temperatura del horno y la muestra, cuando el proceso se da a altas velocidades de calentamiento.
Unidad de registro de datos. La forma de la curva termogravimétrica se afecta por la velocidad del registro gráfico. Las mediciones a partir de esta curva tienden a dar valores pequeños para la tasa de cambio de la masa. Calibración de temperatura. La transición utilizada para calibrar la escala de temperatura debe cumplir que: número 1. Su anchura sea lo más pequeña posible y tener la menor energía de transformación. Número 2. Ser reversible, para utilizar la misma muestra varias veces y comprobar y optimizar la calibración. Número 3. Su temperatura de transición debe ser independiente de la composición y presión atmosférica. Y número 4. Sea fácilmente observable. Muestra. La masa, forma y volumen de la muestra afectan en gran medida la curva termogravimétrica. Para lograr una prueba óptima se debe considerar que entre mayor masa tenga la muestra, se producen mayores reacciones endotérmicas y exotérmicas que desvían la temperatura real. El grueso de la muestra en el crisol afecta a la naturaleza del medio ambiente que rodea las partículas y esto determina la evolución de los gases. Y cuando se utilizan masas elevadas, los gradientes térmicos son más pronunciados, particularmente en polímeros cuya conductividad térmica es baja. Por lo cual se recomienda utilizar la menor cantidad de masa posible y tomar en cuenta factores como tamaño, masa y homogeneidad de la muestra. Muestras en polvo tienen la forma ideal para estudios de TG. Sin embargo, a menudo para polímeros suelen ser películas, fibras, láminas, pellets, gránulos o bloques. Según la forma física del polímero, se pueden obtener diferentes curvas de TG y de TA, como vemos en la figura. Para preparar la muestra se pueden seguir diferentes técnicas, pero esta no debe ni dañar la microestructura y ser fácilmente reproducible. En cuanto a la muestra, la masa, la forma y el volumen afectan en gran medida las características de la curva del TG. El cambio de la masa puede ocasionar un desvío de la temperatura hasta unos 50 Kelvin. La evolución de los gases de la muestra depende de la naturaleza del entorno que rodea las partículas y hasta cierto punto es determinada bajo el grosor del crisol. Los gradientes térmicos son más pronunciados para grandes masas, más en el caso de los polímeros con conductividades térmicas bajas. Para el estudio del TG se trabaja mejor con materiales en polvo, aunque también se utilizan polímeros en forma de películas, fibras, lámina, pellets, gránulos o bloques. Los métodos de preparación de muestra pueden variar, como es utilizar un micrótomo para cortar la muestra. Sin embargo, este tipo de preparación requiere congelar la muestra, por lo que puede diversificar las características de la misma. Uno de los métodos es la molienda, la cual requiere la fuerza mínima y lo suficientemente de espacio para que los efectos térmicos, debido a fricción o orientación, se desvíen. La similitud entre las curvas de TG en los procesos de descomposición que ocurren en la muestra son en gran medida influenciados por la densidad de empaquetamiento. La densidad de empaquetamiento debe ser lo más uniforme posible. En cuanto a la conductividad térmica, cuando se encuentra una muestra sin apretar lo suficiente, esta es baja debido a la cantidad de aire que se encuentra entre las partículas.
El análisis del TGE se puede realizar bajo distintas condiciones atmosféricas, como es alta presión, hasta unos 30 megapascales, o baja presión, que sería al vacío, de 10 a 3 megapascales. También se pueden realizar a presiones atmosféricas en presencia de gases inertes, corrosivos, oxidantes o reductores. Cuando se trabaja a alta presión se requiere una cáscara de metal sellada alrededor de la muestra, mientras que trabajando a presiones reducidas normalmente se requiere una vivienda de cuarzo alrededor de la muestra, mientras que las bombas de difusión se utilizan para la evacuación de la cámara. Las atmósferas se pueden dividir en dos clases, las interactivas y las no interactivas. Una atmósfera no interactiva, tal como el gas de helio, se utiliza para estandarizar las condiciones del experimento sin afectar la muestra. Una atmósfera interactiva, tal como el oxígeno, puede desempeñar un papel directo en los procesos de reacción que tienen lugar en la muestra. También es común purgar el aire de la cámara de la muestra debido a la complejidad del aire. Las variaciones en el comportamiento de la atmósfera en diferentes condiciones experimentales pueden resultar en datos erróneos o engañosos. La densidad de un gas es una función de la temperatura, la presión y la naturaleza del gas. En cambio, en la densidad del gas de purga durante el calentamiento puede resultar un cambio de la masa aparente de la muestra. Esto se llama efecto de flotabilidad. Y en las muestras que cambien su volumen, además de su masa durante el calentamiento, son parcialmente susceptibles a los efectos del mismo. Debido al calentamiento no uniforme de la cámara del horno, los gradientes de temperatura se producen a lo largo del soporte del crisol, que a bajas presiones causan vapor del gas de purga en la dirección del gradiente de temperatura, produciendo cambios en la masa aparente, dando espurias. En condiciones de vacío, con una muestra de gas en evolución, sobre todo a altas velocidades de barrido, se puede observar un aumento de la masa. Este cambio de masa aparente es debido al reimpacto de moléculas de gas y el crisol, y por lo general puede ser eliminado mediante la reducción de la velocidad de calentamiento o el aumento de la sección transversal del bombeo. Los productos volátiles liberados durante el calentamiento pueden condensarse en el apoyo del crisol, que está a temperatura más baja y da lugar a un cambio de la masa de la muestra aparente. Un método para detectar la condensación es pesar el crisol y el apoyo antes y después del experimento para determinar si se ha producido condensación. Los experimentos de TGE pueden llevarse a cabo en presencia de una atmósfera autogeneradora. Esto se consigue colocando la muestra en un crisol de volumen de vapor pequeño, con una pequeña abertura a la atmósfera del horno. Entre las dificultades operacionales se encuentran las fluctuaciones de la naturaleza y composición de la atmósfera autogeneradora, que pueden ocasionar flotabilidades y efectos que son difíciles de corregir. Los crisoles utilizados tienden a tener una gran masa térmica y por lo tanto la temperatura de la muestra es menos definida. Las reacciones secundarias entre las fases sólida y gaseosa pueden complicar la interpretación de los resultados. Entre las ventajas se encuentra un intervalo de reacción mucho más estrecho y una mejor resolución de las reacciones de la superposición. La temperatura de descomposición inicial observada es más estrechamente relacionada con la temperatura de descomposición de equilibrio. La mejora de la resolución de descomposiciones irreversibles. Una muestra empezará a descomponerse cuando la presión de vapor de los productos gaseosos excede la presión del ambiente. Cuando se alcanza la temperatura a la que se satisface esta condición, la descomposición se producirá si los gases de productos pueden difundir libremente a partir de la muestra. A bajas velocidades de calentamiento, la temperatura de la muestra es más uniforme y la difusión de los gases de productos puede ocurrir dentro de la muestra bajando la temperatura. El grado de descomposición de la muestra es mayor a una velocidad de calentamiento inferior y donde se producen múltiples reacciones en la resolución de las reacciones individuales se reduce a altas velocidades de calentamiento. En un análisis térmico, un factor importante a considerar es la tasa de calentamiento. Una tasa de calentamiento alta es dañina para el polímero, ya que su degradación será mucho mayor, produciendo gases. Además, estos gases, de no estar
en una atmósfera inerte podrían reaccionar produciendo óxidos, lo cual generaría picos incorrectos, por lo cual se recomienda una atmósfera inerte, además de un calentamiento no mayor a 2 grados Celsius por minuto y una tasa de degradación de polímero de 0.5 miligramos por minuto. Como se observa en la gráfica, se ven la distorsión en picos y cómo estas curvas están separadas entre sí, por lo cual el calentamiento es un factor crucial para este análisis. Existen curvas típicas de un análisis de TGA. Por ejemplo, la curva A es una curva de masa constante que no hay variaciones. La curva B se da una pérdida de masa volátil de algún compuesto de un polímero. En la curva C vemos cómo se muestra un cambio de fase y cómo se da la pérdida de masa. En la curva E se tiene una hidrólisis regular. Normalmente cuando un polímero es sintetizado por condensación, este posee agua, por lo cual esta es una curva típica de ellos. En la curva E se muestra una curva de hidrólisis regular. En la curva F se muestra cómo hay una ganancia de masa, lo cual sería contradictorio. Sin embargo, esto es porque el polímero puede reaccionar con la atmósfera y producir óxidos, y estos no ser degradados o consumidos. Y por último, en la curva G se muestra la misma presencia de óxidos, pero como estos después son consumidos, y por esto decae la curva. La DTG es un análisis que es complementario al TGA. Por ejemplo, cuando las curvas de la TGA son muy ruidosas o imprecisas, se recurre a la DTG, la cual es la derivada de la masa en función de la temperatura y muestra el cambio máximo de pérdida de masa en función de la temperatura, además de que es muy útil para estos picos ruidosos como se muestra en la gráfica. Un aspecto importante a recalcar es que no todos los equipos poseen una combinación de ambas curvas. Por ejemplo, no todos los equipos pueden realizar a su vez la DTG y la TGA, por lo cual